Cambiamos de tema. El Instituto de Estudios Sindicales de COFE, la Confederación de Organización de Funcionarios del Estado, hizo público en los últimos días un estudio que sostiene que la rebaja salarial que se aplicó a los salarios públicos en enero de este año generó un recorte de más de 8.100 millones de pesos, unos 192 millones de dólares. Para hablar sobre esto está aquí en estudio con nosotros Martín Pereira, presidente de COFE. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Esto es, de alguna manera, esa puja entre, bueno, a ver, quién va, o sobre los hombres de quién recae el aguantar en esta crisis por pandemia, ¿no? No, bueno, primero que nada, permítanme, quiero saludar a todos los compañeros que están trabajando en el vacunatorio de la Federación, que ya vacunamos cerca de 22.000 trabajadores y hoy también están vacunando, así que un saludo para los compañeros que están vacunando y los que están en la logística del tema. Y entrando en el tema, sí, no es quién paga la crisis, sino que esos 192 millones de dólares que se ahorró el gobierno con el bajar el sueldo a los empleados públicos, son 192 millones que no entraron al mercado interno porque la mayoría de esos salarios no tienen capacidad de ahorro, sino que se vuelcan al mercado interno y a través de los impuestos, como el IVA y demás, vuelven a las arcas del gobierno y eso hubiera servido para también dinamizar lo que es el pequeño almacén, la panadería del barrio, el propio supermercado. Eso es parte de la base de que quedan en las arcas del Estado. Ahora, no quedan en las arcas del Estado. Tengo entendido que son fondos que después se redirigen justamente a aumentar asignaciones familiares y otras prestaciones sociales. Sí, es un impuesto que tiene el gobierno y que lo puede dirigir hacia donde quiera, pero parte del salario de todos cuando compramos, sea lo que sea, al pagar el IVA, vuelve a las arcas del gobierno. Entonces, esos 192 millones de dólares que se ahorró el gobierno y que estuvimos a punto de acordar, porque el movimiento sindical y COFE en este caso había entendido que la situación del país había que hacer un acuerdo en lo largo del periodo de gobierno, los 2 primeros años perdiendo y después recuperándolo al final, y bueno, por problemas internos del gobierno no pudimos llegar a acordar en ese sentido. Estuvimos hasta el último momento que se votó en el Parlamento dialogando con los senadores oficialistas y de la oposición, propios senadores oficialistas como Gandini llevó el planteo de que había que acordar con COFE y con el resto de los trabajadores públicos para tener la tranquilidad de que en cada rendición de cuentas hubiera un reclamo de reclamar lo que perdimos, porque nadie sabe ni se animaron a escribir de cómo se iba a recuperar, que eso era lo que queríamos para firmar un acuerdo. Entendiendo la situación del país, cómo en el quinquenio el gobierno nos devolvía ese 5% que perdimos, pero bueno, hasta último momento hicimos el esfuerzo, pero no se llegó a un acuerdo. Bien, pero COFE es consciente de que todos perdimos. No todos perdimos, hay gente que ha hecho plata en la pandemia, vemos los precios de la soja y demás productos, los que se encargan de lo que es la venta de productos médicos, no vamos a hablar de lo que crecieron y de lo que pasó al principio de la pandemia, que lo denunciamos también en este programa, de que artículos que vendían a 0,20 dólares pasaron a venderlo a 5 o 6 dólares, artículos que salían 100 pesos salían 1.000 pesos. Hay una crisis generalizada para algunas partes de la población, eso sí, pero no todo el mundo perdió en esta pandemia. Bien, abro el panel. Preguntas. No sé quién quiere ¿Qué posibilidades hay de recuperar eso en la próxima rendición de cuentas? Ahora nomás. Seguramente no. ¿Pero hay perspectivas para el año que viene, por ejemplo? Bueno, nosotros seguimos abiertos a lo que era el planteo inicial de firmar un acuerdo con el gobierno que diga cómo vamos a no perder salario, a terminar en el punto que arrancamos con este gobierno, y fue una promesa del propio Lacalle siendo precandidato cuando se reunió con COFE, después siendo candidato y presidente, de que no se iban a subir los impuestos y que no iba a haber pérdida salarial. En las dos estamos en deuda. Y no nosotros pasó el COVID en el medio, Pereira. Sí, pero el COVID en el planteo, con el COVID en el medio, el gobierno casi cumple su meta de ahorrar los 900 millones dentro del Estado, llegó a 700 millones. Dentro de ese ahorro está el salario de los trabajadores públicos, que no se podía haber dejado ese ahorro de lado porque era el punto inicial donde volvíamos. Esta plata de que se ahorra con el salario público se hubiera retribuido en impuestos y en el mercado interno, porque muy pocos funcionarios públicos tienen capacidad de ahorro. Todo lo que cobramos
se va en alquiler, en los impuestos, en las tarifas públicas y en lo que gastamos en supermercados, Sí, como todo el vestimenta mundo, como todo y el mundo, demás. sí. Entonces, esa plata estuviera volcado al mercado interno y se hubiera vuelto 200 millones aproximadamente que hubieran estado. Una de las teorías de cómo reactivar la economía, está claro. A ver, por acá. No, yo siento un poquito de envidia por el dirigente sindical, porque si mi preocupación fuera perder el 5% del salario, sería la menor de mis preocupaciones, le digo la verdad. Yo estoy en la actividad privada, en una cantidad de actividades, y creo que perdí bastante más del 5% en este año y pico de pandemia. Pero bueno, no me quejo. No me quejo porque tengo trabajo y tengo que seguir. Yo digo que me da un poco de envidia porque en el marco en que nos encontramos actualmente, con un 5% de déficit o 6% de déficit, con 1.600 millones de dólares que costó la pandemia, con 70.000 personas que están en el seguro de paro, es decir, están cobrando no un 5%. Que no son del sector público. No un 5%, están cobrando bastante menos de un 5%. 50%. Porque el seguro de paro les paga un 50%. En el contexto de que hay 100.000 pobres más, 100.000 más de los 300.000 que había, es decir, hay 400.000 pobres que no tienen un salario para cubrir sus necesidades básicas. En el contexto de la inestabilidad laboral de los que hoy todavía están trabajando, de los que estamos trabajando y que permanentemente estamos temblando, en el contexto de una enorme cantidad de actividades cerradas, gente que está con su actividad paralizada desde hace más de un año, los artistas, por ejemplo, entre otros, un año y pico, y tantos otros. En ese contexto, los funcionarios de COFE, que tienen absolutamente garantizados sus puestos de trabajo, no tienen ningún riesgo de perder su puesto de trabajo. Eso es un error, hay 4.000 contratos que ahora en julio lo tenemos que discutir. Bueno, los contratos. 4.000 personas, los contratos. familias que pueden quedar sin trabajo. Los contratos, bueno, pero vamos a ver. En el ideario de todo el mundo yo termino. se plantea de que los públicos no tenemos posibilidad de perder el trabajo. Hay 4.000 compañeros que están trabajando COFE tiene 30.000. COFE tiene 30.000 afiliados, ¿no? Sí, más o menos. Son 4.000 que son contratos, que cuando uno firma un contrato sabe que el contrato se puede terminar. No, también son contratos así se ingresan los contratos. Que muchas veces no es, pero no es se han renovado. Pero no es presupuestación. Pero no están presupuestados. Los contratos son... estos contratos no están presupuestados. Yo voy a terminar. Pero algunos vienen hace 10 años y entraron por concurso, ¿no? Sí, entonces, lo de la estabilidad... Pero los privados pueden haber de los estado funcionarios 20 años públicos, trabajando en una también. empresa y también los despiden. Los contratos Obviamente, son... a todos. Hay un problema laboral instalado en el Uruguay. El trabajo es la primera preocupación que está teniendo el movimiento sindical junto con el salario, porque acá no hablamos de mayor salario, ni de aumento de salario, ni... bueno, fuera aumento de salario. de que tengamos... COVID, ¿no? Bueno, los que trabajan con la soja, $600 récord histórico, ¿eso no podrían tener ¿puedo aumento de terminar? salario? Sí, está bien. No, porque justamente con la soja, récord histórico no es, porque ya hubo en el 2000, no me acuerdo ahora, 2008, 2007, precio de $600 la soja. No es récord histórico. Pero yo para aclarar, porque ya se lo he escuchado decir a la mayoría de los dirigentes sindicales hablar del precio de la soja. El precio de la soja, le voy a decir dos cosas. El precio de la soja hoy está a $580, no vale 600, 578, está bajando. Pero aún así, la soja recién se termina de levantar. Viene de una seca cuyos potenciales de rendimiento se vieron seriamente afectados. Hay gente, no solo que no ganó un mango con la soja, sino que se fundió con la soja este año. Gente que vendió soja a futuro, antes, a $350 y que hoy la tiene que pagar los contratos a $600 porque es lo que vale, porque no tuvo los rendimientos para cubrir en el físico. ¿Se entiende? O sea, hay gente que arrienda campo y que no tuvo los rendimientos que pensaba y que esos arrendamientos los tiene que pagar a kilo de soja de hoy y que tampoco le dan las cuentas. Hablar de $600 la soja de hoy es mentira, es una mentira. Yo no lo planteo, lo plantean los mismos dueños que están saliendo de los medios a decir que tuvieron una excelente temporada. Digo que es una mentira. No son palabras mías. No es una excelente temporada, es un año de rendimientos muy malos. Bueno, yo te digo lo que vi en algunos lugares no cubren los costos. O sea, el ejemplo de la soja, yo le voy a decir, el ejemplo de la soja,
antes de volver a usarlo, revíselo porque está mal. No, está bien, yo te estoy diciendo lo que ¿Está? veo que salen a festejar, que han tenido una excelente ¿Quién salió a temporada festejar? ¿Pero dónde? de la soja. ¿Vio a alguien salir a festejar? Que tú... Buscá, googleá, No, es muy fácil. de googleo encontrar. no, los veo todos los días, hablo con ellos, nadie salió a Bien, festejar. perfecto, no es mi rubro, capaz que es el tuyo. Bien, sigamos adelante, los por ojeros favor. no me dan A ver, lástima. Verónica. No, que no te den porque- lástima. No, digo porque- ya terminamos pero no con lo los uses como ojeros, por ejemplo. favor. No, porque... ¿viste? Señores, sigamos adelante. Bien, Verónica. creo que es simplista quedarnos con que lo que plantean los trabajadores es no me toques mi salario. Creo que están planteando algo bastante más que eso, que tiene que ver con cómo va a perjudicar, por ejemplo, este cálculo en las jubilaciones, en las pensiones. Y el consumo interno, ¿no? En el consumo interno, pero además en el consumo interno de quiénes, del almacén de barrio, ¿no? En todas estas cuestiones que tienen que ver justamente con los más vulnerables. En los contratos estos a término, que por ejemplo, bueno, por un lado tenemos que yo creo que es un excelente programa de jornales solidarios. Hoy, primer día de inscripción, más de 67.000 personas se inscribieron, y por el otro tenés un Estado que está revisando determinados contratos en pandemia. Exacto. Me gustaría que me aclare además si es que algunos de esos contratos ya cayeron o son estos primeros 4.000 los que están en cuestión. Pero me parece que tenemos que pensar eso desde esa dimensión y no desde un gremio egoísta que dice, no me toques el salario, porque todos sabemos sí que los funcionarios públicos tienen determinada estabilidad que luce en este contexto como una ventaja. Pero eso no significa que lo que plantean no pueda ser también... ¿Para luce o es una ventaja? Bueno, depende de la función que cumplas, porque si sos funcionario, por ejemplo, de la salud, en contexto de pandemia, la ventaja podrá ser que tenés el salario seguro, pero el riesgo sanitario y un montón de otras cosas pero en te términos- lo regalo, en términos ¿no? laborales, eso no es una ventaja. En términos de una situación económica compleja, bueno, es una estabilidad. Tenés una estabilidad económica, podemos llegar a decir. Después están todos otros aspectos que son bastante más complejos. Pero me parece que lo que tenemos que analizar sin prejuicios es si realmente, si con el ahorro, por ejemplo, de lo que se genera respecto a esta política de los funcionarios públicos, se generó más dinero que el que se gastó en políticas sociales extras, porque se habla del Ministerio de Desarrollo Social, gastó unos 180 millones de dólares. O sea, que los adicionales desde el punto de vista económico que la pandemia trajo del MIDES son menos que lo que se ahorró con los funcionarios públicos. Realmente no hay sectores de la economía, y yo no hablo de la soja específicamente porque cada sector tiene sus particularidades e incluso cada productor dentro de cada sector debe tener sus particularidades. Me pregunto si no hay sectores de la economía que de manera extraordinaria no pueden aportar o no hubiesen podido aportar, como así lo hicieron los públicos, en este caso no por elección sino por obligación, algo más. Sí, igual Porque creo recordemos, que- no los públicos en general, los públicos a partir de... Exactamente. Hay un error. El aporte del impuesto a los públicos es de X salario para arriba. Exacto. La rebaja salarial... El recorte del salario fue real para en todos general. los públicos Sí, sí, en sí, general sí, sí. y también No, para eso los lo tengo- compañeros privados. Eso lo tengo que clarísimo. el PIT-CNT no llegó a firmar un acuerdo, pero sí firmamos un acta en el Ministerio de Trabajo en el cual se priorizaba el empleo en el año puente que se iba a perder salario. Se perdió salario y se perdió empleo. Entonces, no es solamente el problema de los públicos en este lado, y no solo el impuesto a los públicos, que tuvimos dos rebajas. Los compañeros que ganan por encima de tuvieron la rebaja del impuesto y la rebaja del 5%, que fue general a todos los públicos, pero también se da en el ámbito privado, que se intentó buscar estabilidad laboral y se perdió salario y se perdieron puestos de trabajo. Bien. La rebaja que usted dice es por no ajuste, no es que le sacaron, si ganaba 10 no le sacaron el 5%. No ajustaron Es el por no ajuste 5% por inflación. que deberían ajustar y que, como le dije al principio, Perdieron discutimos- inflación. Por eso se llama discutimos con el reducción del salario gobierno real. Claro. y Está bien. con el gobierno que casi llegó a un acuerdo. No, porque cuando para se habla de hacer- rebaja, capaz que alguien puede entender. Che. No, Y no, en lo- imagino- y En los hechos es una rebaja. En los Lo hechos mismo una pasa rebaja con las de jubilaciones y las En los pensiones. hechos sí, Por eso pero se es habla de distinto. salario real. ¿Cómo? porque- ¿Distinto en qué? Claro, Es lo que podés comprar tu comprar. sueldo. distinto. No es A ver, Alfredo, falta A fin de Alfredo. mes es lo mismo. Alfredo. Yo creo que me parece totalmente lógico que un sindicato salga en la defensa de sus afiliados, es parte de su rol. Si no lo hicieran, lo sacan de la directiva. Ahora, me parece que, yo ya he discutido contigo y creo y con José otras veces, parece que a veces toman actitudes muy, muy corporativas, porque COFE tampoco le gustó nada el tema de los descuentos a los sueldos altos de empleados públicos, 120.000 pesos para arriba, pero nos están rebajando, no sé qué, no le gustó nada eso.
Nosotros planteamos, Alfredo, perdón que te corte ahí, que está bien, nos tocan a los empleados públicos. Hay otros sectores de la economía que no aporten y lo pueden... Pero yo dar. era partidario... Ese fue el planteo de COFE. Claro, yo era partidario de que se le hubiera dado a todos los sueldos, públicos y privados. Ahora, que sin lugar a dudas los públicos no han sufrido la situación que sufrieron muchos compañeros que están trabajando a nivel privado, ¿tá? Que quedaron seguro de paro, etcétera, etcétera. Me parece que se tendría que hacer un planteo mucho más el argumento ese de que no va al mercado interno depende. Si la plata que no se les da a ustedes se vuelca a la gente que se quedó sin laburo, a los seguros de paro, a las ollas populares, etcétera, esa guita también va al mercado interno, ¿tá? Creo que hay que exigir mucho más, que desde el punto de vista hasta de una perspectiva izquierda. Es decir, no estamos de acuerdo que nos bajen a nosotros si no se va a usar para esto, esto, esto y esto. Y no es cuestión de que no, nos tocan el salario. Es una especie de despensa corporativa que genera... Los millones suman en los 700 millones que planteó de austeridad el gobierno. Entonces, no es que estamos en gastos que se podrían decir excesivos, adjuntos y demás gastos que podrían ser excesivos por parte del Estado, sino que fuimos a tocarle el salario a los trabajadores. Entonces, no es una política de la grasa que tenía el Estado, la vamos sacando, sino que fueron directamente a los salarios de los trabajadores y esa plata no se volcó en esto que planteás vos, que también podría haber sido un buen fin el volcado hacia ese lado, sino que se queda en una bolsa de ahorramos esto y nos faltaron 200 millones para cumplir con la promesa electoral de ahorrar 900 millones, que en el medio de la pandemia, como también se nos puede decir a nosotros, y como lo planteaba el panelista, de planteo egoísta por parte de COFE, el gobierno siguió adelante con su plan de ahorro y le faltaron 200 millones para llegar a la promesa electoral, que esa sí fue a cumplirla, de no ponerle impuesto al gran capital, ahorrar los 900 millones, pero la promesa de no tocar el salario tanto en el sector público como privado no se dio. Se tocó el salario en el sector público y se tocó el salario en el sector privado y cayeron los empleos, que era lo que todos intentamos proteger desde el movimiento sindical cuando, bueno, hay un año puente de pérdida, aceptamos esa pérdida, pero que el empleo se vaya generando y eso no pasó. Dos cositas quisiera decir porque tiene que ver con todo lo que se está conversando. Una es cuando se dice que no se grava a sectores que pueden estar haciendo plata, ¿no? Póngale la soja, supuestamente, si estuvieran haciendo mucha plata, que algunos habrá sojeros que le fue muy bien, y algunas otras actividades. Yo lo que quiero decir es que esa gente, esos empresarios, ¿no? Esas empresas... Paga tributo por cada... Obviamente, paga impuestos. Y a medida que le va mejor, paga más impuestos. Paga patrimonio, paga impuesto a la renta y paga todos los impuestos, el IVA y todos los impuestos. Paga absolutamente todos los impuestos con los cuales se banca parte del presupuesto del Estado. Todo el sector privado paga impuestos para pagar parte del sector público. El sector público, a su vez, tiene un déficit de 2.750 millones de dólares por año. 2.800 millones por año, 5% del PBI. Para lo cual, tiene que encima no alcanza con todos los tributos que se pagan, sino que además tiene que endeudarse. El 5% que está perdiendo de salario el sector público, o administración central, son 200 millones de dólares. También. Administración Central, 220, todos los públicos. Pero el número que ustedes sacaron es de todos los públicos o de COFE. De la Administración Central y el 220, que es... De Administración Central y de 220. Salud Pública... Esos son los 197 millones. Exacto. Correcto. Ese dinero que se ahorró, que vos decís que se ahorró, los 700 millones de dólares que se ahorraron para cumplir con el plan de ahorro de 900 millones, se volcaron en forma de fondo de coronavirus. O sea, volvieron... No es lo que dice la ministra de Economía, que separa lo que son gastos del fondo coronavirus con el impuesto, con los aportes de privados y demás, y el ahorro que ellos plantean que fue en base a la austeridad que ellos tuvieron con el gobierno. La propia ministra de Economía separa lo que es el fondo COVID del ahorro de los 700 Pero está bien separar, pero la plata es toda la misma. No, según la ministra de Economía, Pero no. ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale la plata? Lo que ahorro por un lado lo gasto por otro. Lo que me ahorro acá lo gasto acá. Yo comprendo lo que vos decís. No es lo que plantea la ministra de Economía. Bueno, pero no hay otra forma. No hay ninguna maquinita de hacer la plata. ministra de Economía Yo no no te soy puede, ministra no de te puede Economía. hablar de ahorro en medio de una pandemia si no hace estas No, porque cajas. se ahorra. No, porque la No, pero en diferencia... eso fue claro. Los 700 millones de ahorros van por un lado y lo que ha puesto el gobierno
y las donaciones del sector privado en el fondo coronavirus. La diferencia es se ahorra por es gasto, una se ahorra por plata gasto que de uso para otra. se ahorra por gasto de funcionamiento y no provisión de nuevos cargos, que es parte de lo que ustedes también reclaman. Exactamente. Se ahorra Acá por siempre ese está de lado. fondo más y Estado, se- menos y se- Estado, ¿no? Y se Ese gasta por debate. otro, pero digamos, la Lo que plata pasa es es toda que la para que misma. exista más Está bien, Estado tiene que no que es lo haber que más dice. Comprendo tu recursos. lógica, no es la que plantea la propia ministra de Economía. Y también lo de más Estado o menos Estado, en esta pandemia quedó claro que Uruguay pudo ir como va gracias a que tenía un Estado presente, tanto en salud pública, en los pasos de frontera controlando, manteniendo los servicios públicos, como fue Antel. No, pero me refiero y a lo demás. de cuando, El por Estado ha ejemplo, estado no se presente contratan, se y dejan aquí era un vacantes Estado fuerte. libres, ¿no? Se recorta el Estado en tema de vacantes, por ejemplo, cuando se van jubilando. Sí, el tema es, un ejemplo es el Ministerio de Ambiente. Se crea un ministerio con todo contratos. Son todos compañeros que tienen contratos, vienen con contratos de hace 10 años, ingresaron por concurso, porque acá no estamos defendiendo los cargos de gobierno que entra con un ministro y se van con un ministro, sino que son cargos concursables dentro del Estado que hace 10 años está en la movilidad contractual y que lo que COFE ha reclamado es, si son tareas permanentes, deben ser contratos permanentes y no estos contratos que en realidad puede venir cualquiera y decir, saco a uno y pongo a otro porque me gusta o no me gusta. Entonces, es un viejo reclamo de COFE que no es este gobierno, sino a los gobiernos anteriores también, de que a tareas permanentes tiene que haber trabajadores permanentes. No se puede crear todo una estructura de un ministerio, como es el Ministerio de Ambiente, con todos funcionarios contratados de la separación de los dos ministerios. Ahora, durante este último año de pandemia, ¿cayeron contratos? Sí, han caído contratos, sí. ¿Y esos cuántos son? Dentro del Estado han caído contratos, muchos de estos 4.000 que hay que rediscutir, se han bajado la carga horaria para poder mantener todos los contratos. Eso ha sido negociaciones con los sindicatos de base de COFE y con COFE para mantener la fuente laboral. Perdieron salario, pero mantuvieron su fuente laboral y en muchos de esos contratos y ministerios hemos realizado esa modalidad para que en el medio de la pandemia no fueran mal los contratos que cayeran, pero han cesado contratos de lo que va del gobierno y algunos se han estirado y se han estirado hasta junio y demás, que hay que discutir qué pasa con todos esos contratos que al día de hoy el Estado los está utilizando. No hay nadie que esté en la casa Quisiera hacerte cobrando. una pregunta. Sí, decime. ¿COFE tiene alguna fórmula? Porque acá la lógica es déficit y endeudamiento para pagar el déficit, ¿no? ¿Tiene alguna fórmula para romper eso? Que no sea achicando el gasto del Estado, porque tiene déficit el Estado, 3.000 millones de dólares, y tiene que endeudarse todos los años. Hoy la deuda son 36.000 millones de dólares. Claro, pero tenemos que discutir el déficit. Pero de yo dónde te pregunto, viene, ¿hay alguna ese otra número fórmula? De dónde viene. Nosotros con el salario de los trabajadores, bien lo dijo Alfredo, nuestra tarea dentro del sindicato es defender el salario de los trabajadores y realizamos muchas otras tareas Yo más. de eso no tengo ninguna duda. solidarias y demás. Pero COFE tiene un estudio realizado. Discutamos el gasto del Estado, esos 3.000 millones que vos decís. Ahí va. Hay que discutir todo el gasto del Estado. También dentro de ese gasto del Estado hay que discutir los 500 millones, casi 600 que van a la caja militar. También eso es parte, es casi un punto del PBI. También, y que todas las destinamos transferencias eso. a la seguridad Y hay social. cosas que no se discuten. Sí está bien que nos bajen 5% a los trabajadores públicos, que son casi 200 millones, y hay gente que dice que está perfecto, pero nadie discute que se gastan casi 600 millones en las jubilaciones de los militares y en la reforma de la previsión social que se está discutiendo ahora, eso no se toca. Entonces, creo que hay algunas que son selectivas y son más de clase que de si gastan, ahorran 200 o ahorran 500. Hay una sola diferencia, que lo tuyo es circunstancial. Porque tenés el compromiso del Poder Ejecutivo que vas a recuperar el No salario. lo tengo escrito, tengo la palabra. Pero tenés en la palabra. Tengo la palabra, La palabra de que lo vas y a nosotros recuperar. quisimos dejarlo escrito, aceptando y viendo la situación que estaba el país, y acá no lo digo yo, lo dice el propio, hubo problemas y discusiones internas, que algunos querían firmar cómo lo íbamos a recuperar, 20, 25, ¿Y en no el habría largo sido muy quinquenio, riesgoso, dado la incertidumbre general por la pandemia, dejar por escrito una fórmula de recuperación? Algunos hubiera actores de sido gobierno plantean muy eso, como vos lo riesgoso? decís, y algunos actores de gobierno plantean lo mejor era cerrar el acuerdo para tener tranquilidad en los 5 años de gobierno. Para tener tranquilidad. Hubo como sindicatos una que cláusula firmaron, de paz. perdón, hubo sindicatos privados que firmaron. El ZUNCA y la FUEP tienen convenios a 3 años, creo, o más. 3 años. A 3 años, ¿no? Es decir, y los hicieron, y son privados. Nosotros Así que se podía haber hecho ofrecíamos firmar por perfectamente todo a el nivel del quinquenio. Estado.
El PIT-CNT aceptó una rebaja salarial. Es lo que yo te planteaba al Sí, principio. eso pero- fue- pero- un año eso habló, fuerte para pero cuidar el COFE empleo. no. eso habló de una gran madurez del movimiento sindical. Y en eso hubo Claro, consenso ese que general no te gusta en a el vos. arranque de la pandemia. No, ¿cómo no? Me encanta. No me encanta Me encanta pegarle. No me encanta la herramienta, me Claro. encanta. No me encanta quién maneja la herramienta. Eso es lo que no me Pero eso gusta. lo eligen los trabajadores. Nosotros Claro, vamos- no lo vas a nosotros vamos a elegir vos. elecciones cada 2 o 3 años, vamos a elecciones. Sí, siempre son lo mismo. Y por algo En la Cámara de Industria Sí, también. mirá que vos. No, la Cámara de Industria no. Más ¿Cómo o que menos. no? Nada. Milo, son siempre los mismos. Vamos a mirar. Y de un lado son menos son los mismos, representativos, del otro Bueno, en todo caso renguean de la misma pata, son todos los mismos en todos lados. Son menos representativos, ¿eh? Tienen menos socios. Falta ¿eh? renovación. Son menos Los dos falta representativos. también. Yo cada 3 años me someto al voto de todos los trabajadores de salud pública que me eligen o no. No, lo cierto es que en este Por ahora caso vengo los ganando. trabajadores Algún tienen día van a todo decir, viene otro compañero o compañera. y tienen daré el un paso al derecho costado. de recuperar su salario, porque el tema que tenemos los asalariados al tener un sueldo fijo es que si vamos perdiendo contra la inflación, obviamente estamos perdiendo y es una rebaja. Por lo tanto, sin que nada nos toque el bolsillo, nos está tocando el bolsillo, aunque sea un 5%. Y eso hay que recuperarlo. Por otra parte, soy algo que nunca tengo claro, pero me parece que por ahí se dice. Pero mirá que van- hay, mirá que hay cantidad van- de gente en el seguro de paro que está 74.000 que están cobrando el 50%, que están cobrando el 50% del sueldo. No. O el 70%. No, ¿Cómo no? tampoco. 52.000 son del viejo sistema tradicional, o sea, no van a trabajar y cobran su salario, que no es el 50, va bajando. Y el otro 20 y pico, estoy redondeando los números para fácil comprensión de la audiencia, está en el seguro de paro parcial, que es el de 4 horas o de lo contrario vas a trabajar. Bueno, pero en todo caso están perdiendo bastante más que el 5%. Claro que están perdiendo bastante más, el 50 Pero en no el es caso una del- competencia entre quién pierde más y Claro. quién pierde menos. No, pero es una Somos competencia. todos trabajadores. No, claro. Se pierde pero más o se pierde menos. Es pero una competencia. No es una competencia de poner malos y buenos No, de un lado y del otro. No, es una competencia de ser solidario. Y si hay otro Bueno, que está perdiendo. pará. Pero a ver, si hay Estaba otro que está pensando en perdiendo eso menos, justamente. decir, bueno, me Porque quedo al en el final molde. me parece que solidario esto con de el ser salario de los demás solidario... es muy fácil. Decirlo como lo planteas vos, siendo solidario con el salario de los trabajadores públicos, es muy fácil. No, o bueno, también puede ser visto de la otra manera, Pereira. más fácil hablar de Es muy solidaridad fácil que a mí hablar no de me toque. solidaridad mientras que no toque Mientras mi que a mí no me bolsillo. toque. Pero es Obvio, que ¿no? Obvio. justamente También me parece corre que, bastante que eso. acá el criterio solidaridad no es un criterio para hablar de tributos en medio de una pandemia. El tema de la pandemia no es gestionar la solidaridad, lo que hay que gestionar son los recursos, es la economía. Pero ¿con qué Solidaria- criterio? ¿Con qué parámetros? Y con el criterio... Con criterio de solidaridad, No, justamente. bueno, porque si fuera con criterio de solidaridad, estaríamos viendo que otros sectores aportan más, porque son los que más tienen. Acá en realidad se Otra está... vez la pelota a la casa Claro. del vecino. Sí, sí, Que los porque- empleados No, pero públicos, que los tenemos privados, un sistema, dale, Juan, señores, con la donde materia. ya los que Perdón. tienen más aportan más. no, En todo pero caso, es un hablame ejemplo. Justamente de por qué no tenemos grabar el Está, capital. 2 millones de pesos por mes, no Bueno, tiene que bueno, aportar esa nada. es otra historia. ¿Cómo? No, ¿Tengo es otra qué? historia, es Gerente la de una misma historia. mutualista. Gerente de 2 una millones, 2 millones por mes. y no aporta tiene que nada. aportar nada. Claro. No tiene que aportar nada, ya Te aporta. pregunto. Ah, no, y los públicos también aportaban. Yo pago IVA, Todos pago impuestos, aportamos. pago todo y Todos aporto. Todos al salario. aportaban. Aporta bastante ya. Perdón, Gerente. perdón. ¿Cuánto paga de IRPF? ¿Por qué? Salario. ¿Cuánto paga de IRPF? Perdón. Si gana ¿por 2 qué? millones de Bueno, pesos. capaz que puede pagar 2 puntos más, como Claro, se está discutiendo en exactamente. Estados Unidos. claro. Estados Claro. Unidos, la cuna del capitalismo, está discutiendo elevar 2 puntos más a las rentas más altas. Claro. Y no es una cuestión Ahí de va. solidaridad. Estamos ¿Cuánto hablando más de estás política dispuesta vos a pagar? tributaria. Tu amigo Piñera Yo le no puso. puedo- Tu amigo ¿Cuánto más, Piñera. Seguro que las ¿Cuánto rentas más vos? altas no me ¿Cuánto importa. más están dispuestos a Pero no, pagar? Todo lo que sea a ver, necesario. un sistema A ver. tributario. Bueno, pará. ¿Puedo hablar? Eso sí es solidaridad. Estar Claro. dispuesto ¿Puedo a revelar que mi tiene más concepto? Es necesario. pueda pagar más. Tengo drama. Justamente, si tú en el mundo vas está por la dispuesto vida a pagar generando nada. políticas Pero no es tributarias cierto. en Nada función está de lo que la dispuesto a gente pagar. está Pero vos dispuesta me a estás pagar, diciendo que un no salario tendría de ni- Pará, 2 millones señores, de de a pesos uno, porque si no la aporte, gente- Y un salario de 40.000 pesos aporte. Pereira, Pero ya pará, aporta pará, el salario porque de 2 millones de no pesos. se 40.000 escucha. también. Por favor, No, de a 40.000 no paga uno, nada. de a ¿Cómo que uno. no paga? No paga redondear impuestos, una no paga idea, IVA. una idea. De 40, bueno, eso. IVA pagamos todo. Marguerite, silencio. Está hablando Verónica, por favor. El concepto de solidaridad no se puede aplicar a la política tributaria. Los tributos son obligatorios. Si a usted le pregunta Pero era la no, idea era pero quiere otra. pagar, evidentemente Pero no la va a idea decir era nada otra. o voy a pagar la mitad de lo que puedo. No, esto no se puede discutir La en idea era términos de otra. solidaridad. En solidaridad se discutió algunos aportes de algunos empresarios al fondo COVID que ellos pudieron ser solidarios o fueron solidarios. Y por supuesto que se agradece. En el caso de los funcionarios públicos, nadie puede hablar de solidaridad porque es una medida obligatoria. Señor, va a cobrar más de 120.000 pesos, perfecto. Nos quedamos con tanto porcentaje. La idea era otra, hablar de ¿Cuál es la solidaridad, idea? no era que de... quede La claro. idea Estamos es hablando de que solidaridad. la plata Estamos que en las déficit, empresas estamos pagan en una solidariamente, pandemia. Tenemos el que hablar de 80% lo financia el economía, Estado. de números. Pero la ¿Quién puede idea- aportar La A más? distribución de uno, impuestos, por pues. favor. Dejamos escuchar al invitado. Dale.
la plata que hablan de las empresas, de las donaciones, que muchas veces ponen de su dinero, el 80% lo termina poniendo el Estado, porque esas donaciones que se hacen en dinero, después en exoneraciones en distintos impuestos que paga. No en todos los casos. Entonces, no en todos los casos. la solidaridad Eso muchas es un veces disparate. queda muy lindo el número abultado, pero hay que ver cuánto realmente que ponen. Eso cuando van a causas que están habilitadas No en todos para los recibir casos, ese no en dinero. todos los casos, no seas malo. No Yo en creo todos que el los casos. tema Pero pasa. no está Estás claro. hablando de la Teletón. No, El tema no que solo no la está Teletón. claro es por qué el gobierno, ¿tá? Con muy buen criterio para mí, a pesar de que con Pereira seguramente estamos de acuerdo, le puso la quita a los empleados públicos que ganaban por encima de 120.000 pesos, pero no los usó los Bueno, privados. aún dentro del propio gobierno, ahí es el dentro mayor del de oro gobierno y el de empleo público. coalición, si Como recuerdan, como hubo voces que planteaban, señores, por favor, Está bien el descuento. el gobierno de coalición Aplicarlo desde el planteaba capital, pero ¿dónde justamente vas que a los plata? privados Nunca pudieran supimos. también aportar. Lo planteó, creo que el Partido Colorado, Claro. ¿no? De que también lo hicieran los privados. Claro. Ahora, Pero no. primó la lógica de que ante la estabilidad económica del público frente a la incertidumbre del privado. Punto. No hubo más lecturas que esa, ¿o no? Sí, pero los que ganan por encima de 120.000 mangos en el sectores de privado economía que no tienen seguramente tienen incertidumbre. estabilidad. El tema es por qué no debate más a fondo el poder ponerle impuestos al capital. No se hizo en los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Podría ser No, según ahora, Marguerite, sí. porque si no es ahora, Lo ¿cuándo? planteó Astori ahora. No, aparte hablamos de situaciones extraordinarias, no hablamos de situaciones que necesariamente Claro. tienen que quedar para siempre. Yo creo que el asunto ¿Por es qué eso? ¿Por qué no se contexto de plantea eso pandemia. A ver, directamente? hay gobiernos, hoy lo planteaban algunos de ustedes, gobiernos que se pueden poner a decir que son de derecha, que han ido a aplicarle impuestos a los más ricos. Acá Piñera. parece que no se puede tocar Biden. a nadie cuando los gobiernos, en teoría amigos de este gobierno, lo han hecho y han ido directamente a tocarle a los grandes capitales. ¿Por qué acá no se puede? Porque nadie acá se ¿Será va a por ir de aquello una de que acá no hay inversión ricos, hay sin riquitos? tocarle. Siempre se dice que acá hay riquitos. Pero vos decís que, Pero esos grandes capitales a los que te referís no pagan impuestos. No, no, Ah, pero pueden esperen, pagar esperen, más. esperen, está Pueden hablando pagar Pepe. más, querido. Está Si hablando- Piñera, Impuesto. si tu amigo Piñera A ver, le puso a ver. impuestos a los que gana, a los que tienen más de 22 Pero millones de explícame dólares. por qué está bien que ¿por qué alguien no que puede gana hacer- 40.000 pesos tenga que poner plata y alguien que gana 2 millones no tiene que poner. Pero Pero ¿qué ¿cómo pone? de 40.000 ¿Y qué pone? pesos ¿Qué ponen? pasaría si Paga todos impuestos, ponen? paga IVA, paga todo. Mucho menos Y el de que el 2 otro, millones porque es también proporcional. pone Es todo. proporcional a lo que ganás. Si ganás 2 millones, no podés poner un poco más que el que gana 40. Claro, Tocale un poquito el más 5%. podés poner, ¿no? ¿Cómo le Pepe. tocas al de 40? No, que opciones siempre hay para hacerse de Si no estamos dinero defendiendo fresco. un El tema problema de son clase, lo opciones que te digo. políticas. Ay, bueno, Claro. ese es el problema. Está, por favor, bueno. está hablando Pepe, que es tan educado que no va a levantar la voz, pero cállense los demás, Pepe. Acá levantar la voz o marcha. No, o la moderadora. Vamos a escuchar le da- a Pepe. Le da el espacio. Perdón, Pepe. No, por favor. Simplemente decía que opciones desde el punto de vista político y económico existen. El tema es las que quieras tomar. De hecho, el gobierno la semana pasada emitió deuda. ¿Eso qué significa? Bueno, que tiró la pelota para adelante hasta el año 2031, con una buena tasa, atractivo, porque es un país que cumple con sus deudas, que cumple con lo que honra sus deudas, como se suele decir, y de hecho obtuvo un dinero bien importante. Eso es una emisión de deuda, o sea, ahora en este momento Más deuda. todos tenemos una deuda que no teníamos. Pero bueno, se optó por ese camino y no está mal. Es decir, que la plata se puede conseguir. No está mal, no. Está haciendo muy lo mal. mismo que hizo el gobierno del Frente Por Amplio, eso está Marguerite. muy- ¡Caramba! Pero ¿sabés por qué? Porque no hay otra alternativa hasta que no achiques el déficit. ¿Qué claro. parte no entienden? Claro. Claro, Hasta pero que el no achiques déficit- el déficit, tenés Claro que seguir, que lo entendemos, pero el tenés que déficit seguir se achica recurriendo a deuda. ¿Con los funcionarios Pará un públicos poquito. o se achica reuniendo recursos de otros sectores, no solamente de allí? Aquí no estamos diciendo que no aporten extraordinariamente en un contexto de pandemia. Estamos analizando si no hay otros sectores de la economía que extraordinariamente en este contexto puedan aportar. Claro. Yo creo que todos vimos cómo, y no quiero nombrar determinadas empresas, Me entrego porque... facturaron Entregale. mucho, Marguerite. Estamos mucho. todo el Un programa hisopado te sobre la sale misma 5.000 noria. pesos. Claro. Estamos todo el Sí. programa sobre lo mismo. A Porque ver, vos querés cero Estado, hermano. A ver, eso. Y los que una te de las- vacunaron seguramente fueron funcionarios públicos. a ver, ¿qué sectores estarían hoy en condiciones de pagar más? Varios. A ver. Varios. No, varios no es una respuesta. Vamos a los sueldos mayores de 120.000 mangos a nivel privado. COFE. Eso. ¿Quién podría pagar más? No me digas los ojeros. No te digo los ojeros, ya te dije que lo dicen hecho, que tiene una transportadores de excelente carne, temporada. las industrias farmacéuticas. Vayamos a los números de las Las industrias servicios software. que han crecido, empresas que han crecido en la pandemia, que las hay, porque no a todo el mundo le fue mal, y que esos paguen más de lo que tienen.
¿Cuáles? Cualquiera que gane más de $3.000. No, pero yo le pregunto, Cualquiera que ¿cuáles? gane más de Porque $3.000. Cualquiera que gane más de $3.000 Es como es lo que decir, dice Pepe. "Pah, qué ya difícil está. que es pelear contra 4, porque es tremendo. No, Entonces, pero no estamos puedo hablar. hablando. Pero no No es te pelear contra defendés bien, 4. no te preocupes, te Vos defendés bien. acabas de decir que estaba mal que se emitiera deuda. No, ¿cómo va a estar mal? Es necesario. Es absolutamente necesario. Yo no digo que está mal. Pero el otro día dijiste que Uruguay no podía meterse a contraer deuda. No, yo no digo eso. Yo digo que Uruguay tiene un déficit y la única forma de pagar, por eso le preguntaba hoy, Sí. cuál es el mecanismo para el cual reducir el déficit y no haya que endeudarse más. Mientras tengamos el déficit que tenemos, no hay otra fórmula ¿Cómo no? que contraer deuda, porque si no, no se paga el déficit. Si no se pagan las cuentas a fin de mes, no van a Está bien, cobrar pero ellos, no va a cobrar Uruguay nadie. ha sido de los Y con países eso que ha fue un gastado menos en lo que es la pandemia. El propio Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo, todos han planteado que los países tienen que endeudarse para salir de la pandemia y dinamizar sus economías internas. El Uruguay ha sido el que ha gastado menos. Eso no lo decimos ni COFE ni el PCNT, lo dicen los La CEPAL organismos, lo dice, lo la dicen CEPAL. los organismos internacionales, Y la ni la CEPAL. CEPAL. Sí, la No te Comisión la nombré para que no Económica dijeras para América eso. Latina y Caribe, que es Te nombré independiente de tus Naciones amigos, Unidas. para que vos no dijeras La CEPAL lo digo. que era eso. No es Entonces, el Partido de los Lo dice la Trabajadores. CEPAL. no lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial y lo dice el FMI. Pero si lo dijera Va a la decir que CEPAL, lo ¿cuál es el maneja el problema? presidente Es un eso. organismo muy No, serio. no, yo no Por favor. Bueno, entonces, Pero no era el si tema. esos propios organismos internacionales, que siempre desde el movimiento sindical se fueron cuestionados por los planteos que hacían, plantean que Uruguay ha gastado menos, que los países gasten para salir de la crisis y que no se le caigan las economías locales. No lo dice el PCNT, ni COFE, ni nadie que se le pueda tildar Mirá, que sea amigo de esos Mira, organismos. te lo explica Alfi, pero no solo te lo explica Alfi, sino que te lo explicás vos mismo de lo que dijiste hace 15 minutos. Sí, Cuando dijiste que el Uruguay tenía una red social muy fuerte, un sistema de salud y tiene todo eso. Uruguay necesitó menos que otros países para sostener la vida funcionando. Hay 100.000 Uruguay uruguayos que necesitó comen en la menos. soya. No es comparable. La soya la estamos bancando en el movimiento sindical. Recién ahora el gobierno... Pero vos me lo acabas de empezó a decir meter hace plata. 15 minutos. Sí, está bien. Recién- Tenemos un Estado No, el fuerte movimiento y es sindical lo es que mucho defiende. particular. Lo que pasa es que No, estabas ojo. reivindicando los 15 años anteriores. No, Ahora, yo como no no te estoy conviene, reivindicando. lo das vuelta. No estoy reivindicando. Hay que ser un poco A ver, más... Yo señores, vine en mi hay rol que de ir- dirigente sindical. hay Si quieren que un ir día venimos y cerrando. hablamos del Frente Amplio. Una- Yo vine en mi rol una de dirigente última sindical. pero se te pregunta, mezcla. Pereira. No se me mezcla. Se te Quedó mezcla clarito lo que es Pereira, el movimiento una última sindical. pregunta, ¿da? Muchas veces uno escucha como explicación de por qué no tocar otros sectores en este momento, y la respuesta que esgrime el gobierno y pasa por el lado de, bueno, es que son los sectores que más pujan para que la economía salga adelante, porque son los sectores que dan trabajo. Entonces, si tú los apretás, la cadena que ellos mantienen a flote también se desbarataría. ¿Eso te cierra o no? No, en algunos sectores no. Por ejemplo, si ponemos el sector hotelero y turístico, claramente no se le puede pedir más, sino que hay que ayudar tanto a los trabajadores como a los empresarios que están en el sector. Hay sectores que han ganado con la pandemia y creo que esos sectores sí podrían aportar más. Hay reservas que tiene el país que se podrían utilizar y los planteos que hacía el movimiento sindical para salir eran de 2 o 3 meses para que no se cayera la economía, porque los que caen afuera del sistema no lo vamos a recuperar más. Los 100.000 nuevos pobres que tenemos, 35.000 son niños, que está comprobado que si un niño no crece con la alimentación adecuada, el cariño y la condición adecuada, tiene un crecimiento mucho menor a un niño que sí lo tenga. Entonces, dentro de 10 años vamos a decir, la educación anda mal y demás, y vamos a estar culpando a los botijas que hoy nacieron en esta pandemia, que si no se le pone un plato de comida, no se da una solución a eso, dentro de 10 años vamos a decir, los gurises que iban a ser los hijos de esta pandemia. Creo que el gobierno ha tomado medidas, pero que ha sido austero a la hora de las medidas económicas para tomar con la prevención. Nosotros ¿Para ustedes conversábamos la con... solución es la renta básica? Es una de las soluciones. Bien. Había que bajar la movilidad, se lo planteamos al propio presidente. Cerrar los shopping 15 días, utilizar el seguro de paro, pero con el 100% del salario para los trabajadores para bajar la movilidad y la transferencia de dinero hacia las personas que están en los planes del MIDES y demás debería incrementarse, porque con 1.200 pesos, 2.600 pesos, todos vamos al súper acá y sabemos lo que te da ese dinero. Que hay que poner más plata y que eso genera más déficit, seguro, pero entre que se nos caigan del sistema y tener más déficit, y bueno, hay que tener más déficit. Muchísimas gracias por haber venido, Martín Pereira. Gracias a ustedes. Es presidente de COFE. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta...